Hola locos de los idiomas. Como en ocasiones recientes, voy a hablar leyendo un guión preparado, sabiendo que este formato es mucho más ordenado que el estar sencillamente hablando para la cámara sin guía alguna. En esta ocasión, quiero hacer un comunicado oficial que debería ser de gran importancia e influencia, dado que expondré una faceta de mí mismo que recientemente he descubierto, en estos últimos 6 meses, y que desde hace cerca de un año he tratado de comprender. Que me he tomado mi tiempo para tratar de explorar con ayuda profesional y que he tratado de comunicárselo primero a mi familia antes de decirlo por las redes sociales y a los cuatro vientos. Siento haber tardado el tiempo que he tardado, quizá un poco más del debido por la cantidad de cosas que han ocurrido estos meses, como los asuntos de familia, el asunto de Matthew Walker, la corrupción del sistema operativo de mi ordenador, la muerte de mi Aurora, a la que tenía muy próxima a mí, y otros tantos, además de hacerme a la idea de cómo podría decíroslo debidamente. Y dicho esto, hoy por fin os lo contaré. Debo decir que sin la intervención de algunos seguidores y sobre todo seguidoras, quienes en mayor número apuntaron en primer lugar a esta situación por experiencia propia, y gracias, por cierto, y en especial a Andreina, es posible que aún estuviese tratando de lidiar con esto sin saber qué es o sin darle un nombre, para comenzar. A mis 31 años se puede considerar que es un diagnóstico tardío, pero no inútil. Aún se puede hacer un cierto trabajo para mejorar la situación. Y, de hecho, sin mencionar a particulares, hay quienes primero reaccionaron con alivio al ser yo quien abordase este asunto, pues no sabían cómo me lo tomaría, si bien o mal, y otros que lo trataron con cierto o completo desdén, sobre todo en el campo médico profesional, en el que directamente pensaron que estaba tratando de legitimar una moda o tendencia muy extendida ahora en las redes sociales, publicar cosas acerca de condiciones por los likes, atención y los loles, las risas. Profesionales que, sin ser expertos en el campo debido, ya tenían un diagnóstico preliminar que consideraban válido, con la impresión de que les estaba haciendo perder el tiempo, atendiéndome gente que dedicaba a esto menos de 5 minutos en centros médicos públicos y despachándome como si les insultara o algo así. Y otras pequeñas cosas que ahora no recuerdo. El trato digno en este proceso, sobre todo al principio de este camino, no ha brillado precisamente hasta que sí pude hablar con la gente de vida, como con una mujer llamada Verónica, a quien tengo mucho aprecio por haber sido la primera profesional y especialista en haber escuchado mi situación tanto como su tiempo libre le permitió. Ella fue la primera en decirme cuál era su sospecha, no diagnóstico, nunca tuvo la arrogancia de decir que esto era lo que ahora sabemos seguro que es, y en decirme cuáles podrían ser los siguientes pasos a dar. Pero me estoy adelantando. Empecemos por mi experiencia previa. En mi vida, a partir de cierta edad, poco antes de comenzar la educación secundaria y sobre todo siendo más notable cuando cambié de colegio entre uno de Cataluña a uno de Canarias en 2001, cuando tenía unos 10, 11 años y moviéndome el día anterior al 11S, justo eso, coincidentemente, empecé a experimentar un distanciamiento hacia otros niños de mi edad. No es que buscase activamente este distanciamiento, sino que se producían determinadas actitudes y acciones mías, así como también acciones de los demás a mi alrededor y sus reacciones. Es desde este punto, creo, en el que se podría considerar que comencé a volverme más y más solitario, y conforme los niños eran más extrovertidos y formaban grupos más marcados, más se aceleraba esta tendencia. En esta época de mi vida es donde se podría decir que comenzó mi experiencia con el acoso escolar, el maldito bullying, siempre presente en nuestras aulas, que está a medio camino entre una hidra y una quimera. Por un lado como una hidra porque se multiplica
y por otro como una quimera porque es una amalgama de diferentes problemas y con pocos héroes que les puedan hacer frente. Y tuve que hacer frente a estas situaciones de diferentes maneras, con diferentes resultados, no por una razón en particular, pero sí con el objetivo de que al menos me dejaran en paz. Muchos de vosotros me habéis llamado inteligente o habéis usado sinónimos de inteligente, aunque no creo haber sido el más brillante en mi familia, y aún con todo os aseguro que cuando se es niño no es algo sobre lo que se tenga una buena consideración y que te marca socialmente como diferente. Específicamente como una diana a la que hay que disparar o un saco de arena que hay que tumbar. Seamos sinceros, los colegios e institutos no son los entornos seguros que nos quieren hacer creer que son. Por mucho que pasen los años o por muchas seguridades con las que se promocionan ciertos centros. Sigue ocurriendo como ocurría hace décadas. Y debo decir que esto se alargó hasta el periodo universitario, en el que algunos adultos tienen a ese pequeño psicópata aún a flor de piel. Si se les deja, claro. Con el bullying traté por medio de 3 formas diferentes. 1. Aislarme, que no funcionó, porque sigo siendo un animal social y porque un acosador te busca como un enjambre de mosquitos, queriéndote quitar las ganas de vivir si puede, y pueden, porque al final están protegidos por el mismo sistema, a veces pareciendo estar más protegidos de lo que deben o merecen. El segundo método, que funciona un tanto mejor, fue tratar de integrarme, que básicamente consiste en ser un actor, se te dé mejor o peor, tratando de integrarte a pesar de que adoptas unas actitudes, ideas y hábitos que no son tuyos, o con los que te encuentras incómodo o disientes, y en cuya situación mostrar tus intereses o ideas es una pésima idea que ralentiza, detiene o revierte el proceso. Mi último método, y que finalmente adopté debido a que la integración social no terminó por funcionar del todo, siempre hay algún pequeño hijo de puta que te quiere crucificar, fue marcar los límites. Y los límites, en última instancia, los marca uno, no los profesores, no el jefe de estudios, ni el director, ni un moderador. Y dado que parece que los acosadores y las acosadoras también, hubo de todo aquí, tienen una severa falta de empatía o comprensión verbal, sí, los estoy llamando lo que pensáis que los llamo, los límites los marqué a base de violencia, moderada, enfocada y suficiente, porque pasarse con esta podía ser otra forma de aislamiento, así que siempre fue un último recurso y funcionaba poco contra los grupos. Cuando tocaba repartir, había que repartirle la madre a quien se lo buscase. De eso ya hace ya unos 15 años. En la universidad fue más verbal que físico y haber respondido de manera adecuada me habría acarreado problemas serios, pero siguió ahí. En este aspecto es desesperanzador ver cómo la crueldad se adapta para joderte. Sin embargo, al final, en cada etapa diferente de mi educación, tuve al menos un pequeño círculo de amistades conmigo a quienes les debo mucho. Aún nos vemos y mantenemos este contacto sabiendo lo que hemos visto y vivido. Ojo, aquí no necesariamente comparten las mismas características que yo quiero exponer sobre mí. En mi familia también he tenido mis diferencias marcadas, sobre todo por cómo era, por cómo soy aún con ciertos cambios, y por los malentendidos u otras situaciones que se dieron lugar, en perspectiva más por mí que por otros. Es lo típico, disputas, aunque serían sobre todo por tomar literalmente el contenido de ciertos mensajes, dar respuestas exageradas sin escalada debida, silencios u otros. Al menos en mi familia puedo dar fe de que hay buenas intenciones y hemos ido solucionando con el tiempo los problemas que se han presentado como hemos podido. Podía estar hasta 2 horas, al menos,
contando sobre decenas de pequeñas cosas que me definen en un aspecto más privado o íntimo, como mi desapego por las multitudes. Los carnavales y Halloween multitudinarios, por ejemplo, quedan fuera de mi interés. Mi atracción hacia la complejidad como concepto, aun sabiendo que en algunos casos no terminaré por entenderla enteramente. Dificultades con la socialización, aun después de toda la lluvia y el barro, aun después de haber aprendido a hacer ciertas cosas, siempre cuesta. Evadir el contacto ocular, incluso entre los míos y más a menudo de lo que se considera normal. Desapego hacia conversaciones sobre el día, no me acuerdo de qué nombre le daban técnicamente, y más. Por si alguno de vosotros no lo ha sospechado o no lo ha visto ya o no ha hablado conmigo sobre ello, lo diré claramente. Se me diagnosticó como TEA o TEA de grado 1, lo que antes llamaban Asperger o ASPI, según veo como término adoptado que no tiene connotaciones negativas. El pasado mes de febrero de 2022 pude finalmente hacer una prueba, nada barata, fueron un par de cientos de euros de mi bolsillo, para la detección de TEA en adultos con una asociación en Canarias llamada Aspercan. Podéis buscarlo. Con 2 psicólogas especializadas, con quienes tuve 2 entrevistas con un familiar acompañante, en este caso mi madre, una prueba de test y otra de varias actividades, con una tercera prueba descartada porque creyeron que los resultados eran suficientemente claros. Según este informe, que os voy a enseñar ahora, este de aquí, que no voy a mostrar porque contiene información sensible y personal no solo de mí, protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos, concluye, tras el motivo, los contextos, la valoración y los resultados, principalmente por los tests de A2-2 y ABAS-2, que, esto es del informe, analizada toda la información, podemos concluir que las características de Daniel son compatibles con el trastorno de espectro autista, entre corchetes 299.00, entre paréntesis F84.0, cierra paréntesis y cierra corchete, grado 1. Muestra sus mayores dificultades a nivel socioemocional, entre paréntesis comunicación, comprensión, emoción, interacción social, habilidades sociales, etc., cierra paréntesis, y aparecen ciertos problemas de adaptación, aunque cuenta con apoyos suficientes en su contexto. Se recomienda intervención psicológica para trabajar aspectos relacionados con las situaciones que le suponen una dificultad en su adaptación y consecución de objetivos. Fue una apuesta hacer esto. No sabíamos qué iba a arrojar esta prueba y la alternativa de un posible trastorno de personalidad, desde mi punto de vista, hubiera sido no solo peor, sino desolador. Os puede sonar insuficiente, sobre todo después de esta larga introducción, pero creo que no se necesita más para que entendáis qué pasa, al menos a nivel básico. Para probar estas cosas no hace falta que me ponga a subir TikToks absurdos e historias de Instagram falsas, como ahora mismo están siendo subidas y que son una plaga de desinformación con la que no se está haciendo nada. No solo sobre el TEA, sino de otras muchas condiciones y enfermedades como la del síndrome de Tourette, por ejemplo. Un insulto a la inteligencia de cualquiera que las vea, y más para quienes las padecen sabiendo cómo se vive con ellas. No quiero convertirme ahora en portavoz de algo que todavía no entiendo y no digo que todas estas publicaciones sean necesariamente falsas, pero sí que mucha gente trata de llamar la atención a costa de este tema que aún es tabú, que no es algo de lo que se hable en primer lugar en una mesa de amigos o padres reunidos, a no ser que sea el motivo del mismo. Y tampoco hay que ser un lumbreras o tener muchas luces para ver cuáles son los fraudes más flagrantes.
Básicamente aquellos que con una risa enlatada de fondo añadida te recuerden a una sitcom de manual. Creo que ya todos los de mi alrededor se han hecho a la idea de esta condición, no enfermedad. Es algo con lo que se nace, se vive y se muere. Ello no quiere decir que esto me haga especial, ni antes ni a partir de ahora. Y dicho esto, sí hay que tener en cuenta que a pesar de los esfuerzos que quiera poner en mejorar, no es una actitud, ni una forma de ver el mundo, ni tampoco una ideología o posición política, sino una condición neurológica para la cual no hay tratamiento. Así que, en palabras de las especialistas que nos atendieron, incluso explicando este informe por videoconferencia, siempre voy a tener algunas dificultades, por lo que siempre voy a tener que trabajar en ello. Y cuando falle, quiero adelantar mis disculpas en el mismo grado en que los demás sean comprensivos con esta situación. Según entendí la última vez que hablé con las especialistas, con la puntuación global que obtuve en el A2-2 de 7, sin desglosarlo, y con un índice CAG de 54 del ABAS-2, se entiende que haya sido difícil de considerar esta condición y de detectarla, porque está al límite. Al límite de serlo y no serlo, pero está de fondo. Saber estos resultados para mí ha sido un alivio porque puedo comenzar a trabajarlo. Llevo pocos meses en ello y necesitaré hacer mucha más terapia individual y en grupo. Aunque al mismo tiempo tengo la sensación de que debería hacer recapitulación de muchos episodios en mi vida para considerarlos de la forma más crítica y constructiva que pueda. Para que esto no derive en una espiral de malinterpretaciones, culpas y rencores. Lo que ha pasado tenía que pasar y no se puede cambiar. En palabras de Jordan Peterson, ha ocurrido la catástrofe, pero a partir de ella se puede crear algo bueno con suficiente voluntad. Y por suerte no estoy solo en ello. Tengo a mi familia. Y en Aspercan estamos trabajando para explorar esta condición, en mi caso particular, y ver cómo mejorar la calidad de vida. Seguramente ahora tenéis muchas preguntas y quizá algunas de ellas sean más personales que generales y lo entendería, pero los comentarios de YouTube no son el sitio idóneo para responderlas, como en otras ocasiones. Si lo preferís, en Discord hay un entorno adecuado para ello, aunque no garantizo que vaya o pueda responderlas todas. Además, hay ya toda una serie de instituciones y asociaciones oficiales que podéis consultar para aprender más del tema. Dentro de todo, espero que esto no haya cambiado, sino para bien, la idea que tenéis de mí. No sé si me dejo algo importante que contar, pero ya hay que ir cerrando el vídeo. Finalmente, si sospecháis que también se os puede considerar en esta condición, he aquí unas cuantas consideraciones. No os baséis en opiniones para tener un diagnóstico. No valen de nada aunque sean de vuestros padres o de quienes más queráis. Solo vale lo que un especialista diagnostique de forma profesional. No os baséis en médicos que no están especializados en estos campos. Esto también es clave, ya que en el pasado estuve con otros psicólogos antes de todo esto que nunca señalaron esta posibilidad, ni remotamente lo mencionaron. No os informéis de antemano sobre cómo son las pruebas que tendríais que pasar, porque entonces el propósito de las mismas quedaría anulado y ya no habría manera científica de detectarlo, al menos los que seáis ya adultos, porque varía según la edad. No os penséis que por ser diagnosticados la vida va a cambiar de golpe y porrazo, porque es el primer paso de un proceso por el cual se mejorará y del cual apenas tengo experiencia aún. No penséis que porque no sois como personajes de fantasía o ficción que posiblemente lo padeciesen, como, no sé, Sheldon Cooper, Sherlock Holmes, Gregory House, etc., no lo sois, porque estas aproximaciones son más pintorescas o burlescas que reales.
No penséis que porque habéis leído un par de artículos y veis coincidencias, estáis legitimados. Aún necesitaréis ayuda profesional y un proceso de detección adecuado. Y sobre todo, no tengáis miedo o vergüenza en saberlo, pues si lo sois, tenéis que saberlo y tenéis que cambiar la forma de hacer las cosas. Como siempre, gracias a quienes seguís el canal y bienvenidos al mismo si es vuestro primer vídeo y os habéis suscrito. Hay otras tantas redes en las que estoy disponible como Facebook, en los grupos, eso sí. Si vais al perfil personal no dejéis solo una petición porque posiblemente no la responda. Instagram, donde podréis ver los encargos particulares, más que nada. Reddit, aunque no me dejan ya linkearlo porque creen que estoy enlazando a contenido adulto. Odyssey, que es una alternativa de YouTube sin anuncios. Publico cursos en Udemy, anunciados en Twitter. Me gustaría echarle el guante a Twitch. En fin, que estoy localizable para lo que queráis. Un saludo y hasta pronto.